En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Le damos la más cordial bienvenida a la senadora Luz Sebensperger, al senador Rodrigo Elea, al senador Francisco Huenchumilla y al senador Gastón Saavedra. Así es, flamante vicepresidente del Senado. El objeto de esta sesión es, en primer lugar, continuar y a ver si podemos terminar el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, boletines número 13.204-7 y 13.205-7 refundido. Y en segundo lugar, considerar la renuncia al cargo de presidente de esta instancia parlamentaria del senador Matías Walker, proceder enseguida a la elección del nuevo presidente o presidenta, determinar días y horas de funcionamiento y adoptar los demás acuerdos que se estimen pertinentes. Señor secretario, no sé si hay lectura de cuentas, por favor. Señor presidente, esta Secretaría ha recibido el siguiente documento, una comunicación suscrita por la señora Yasna Proboste, mediante el cual señala que el Comité Mixto Independientes PDC informa la integración que a partir del día 21 de marzo, en el cupo de dicho comité, en esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, será asumido en calidad de titular por el senador señor Francisco Huenchumilla Jaramillo. No. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra en relación a la cuenta? Ya, bueno. Vamos entonces a proceder rápidamente a continuar con el análisis de las indicaciones. Entiendo, señor secretario, que estamos en la página 302 del comparado. Vamos. Gracias, presidente. Muy buenos días, sus señorías, a todos los invitados, las invitadas. Efectivamente, señor presidente, nos encontramos en la página 302. Tenemos que comenzar en consecuencia. Página 302, insisto, de nuestro comparado de secretaría. Página 302, señora Luz, del comparado 302. 302. 302. Ahí está, página 302. Entonces, sus señorías, en la página 302 figura la indicación número 89 que incide en el numeral 1 del artículo 52. Este numeral 1 sustituye el artículo 134 de la Ley sobre Sociedades Anónimas por el siguiente. Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaren dar información falsa o incompleta sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio, la situación financiera o jurídica de la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo, salvo que la conducta constituya otro delito sancionado con mayor pena. Con la misma pena serán sancionados los contadores o auditores de la sociedad o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad que colaboren al hecho descrito en el inciso anterior. Si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, la pena podrá ser aumentada en 1 grado. Los senadores señores Araya, de Urresti y Walker, mediante su indicación número 89, proponen reemplazar este artículo 134, este artículo que acabo de leer, por el siguiente. Artículo 134. Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaren dar información falsa o incompleta sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo. Con la misma pena serán sancionados quienes lleven la contabilidad de la sociedad o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad que colaboraren al hecho descrito en el inciso anterior. La pena se impondrá asimismo a quienes colaboren al hecho con ocasión de la prestación de servicios de autoría externa por una persona jurídica. Si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, la pena podrá ser aumentada en 1 grado. Lo dispuesto en los incisos precedentes será aplicable siempre que la conducta no constituyere otro delito sancionado con mayor pena.
Perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a ofrecer la palabra a los académicos para que puedan pronunciarse respecto a esta indicación. Profesor Bascuñán. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio también muy buenos días a todos los integrantes de la comisión y demás personas aquí presentes en la sesión. La indicación cumple dos funciones, señor presidente. La primera es eliminar del inciso primero la frase final e insertarla como inciso final, de modo que la regla sea operativa respecto de todas las hipótesis del artículo y no solo de la hipótesis del inciso primero. Y en la segunda es una actualización de la terminología del inciso segundo, tomando en consideración las modificaciones que la ley 21.314 introdujo en la ley de mercado de valores, en que hay una regulación nueva de las empresas de auditoría, auditores externos y hay una terminología nueva también, y para que este inciso no mantuviera una terminología devenida en obsolescencia, se introducen estas modificaciones que son simplemente de terminología para su actualización en consideración a la legislación actualmente vigente. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo en aprobarla en esos términos, entendiendo que una adecuación de terminología? Así se acuerda. Perdón, senador Gailea. Sí, lo que pasa es que esto es un tema más de terminología, por eso no espere su reflexión habitual. Presidente, quería hacer alguna pregunta a los honorables profesores. Dos preguntas. ¿Qué es lo que debemos entender por aspecto relevante? No sé si eso está en alguna circular, en alguna parte, porque aquí estamos hablando eventualmente de sociedad responsabilidad limitada, sociedad colectiva, bueno, anónimas cerradas. En el caso de anónimas abiertas, no sé si existe algo que diga qué es un hecho, un aspecto relevante de un balance o de una memoria. Y un poco vinculado a lo mismo, en el estricto rigor, ¿quién tendría acción acá? Siempre el socio perjudicado, que se entiende perjudicado, un tercero que se siente perjudicado, es la autoridad, en el caso de sociedad anónima abierta, que puede decir, yo considero que esto era relevante o no era, y usted no lo puso. Me preocupa eso porque hay muchas consideraciones que en un determinado momento, honestamente creo, administradores o directores pueden no haber considerado relevante, y los hechos llevan a que 6 meses o 8 meses después sí era relevante. ¿Por qué? Porque un contrato, a lo mejor, no sé, un rubro que conozco bien, que es de la construcción, por ejemplo, a la fecha del balance o de la memoria, la cosa parece, de acuerdo a la información que se tiene, de que estaba, y 8 meses después se dan cuenta de que en realidad la obra era pésimo, tenía unas pérdidas terribles que van a tener que reconocer, pero que se va a reconocer en el ejercicio que viene. Pero si esto trae impagos, trae demora en los pagos, en fin, es muy fácil que cualquier tercero que se sienta perjudicado diga, oiga, usted no advirtió en su balance de memoria de que habían contratos que no iban bien, que podrían generar un problema de caja en la empresa, en fin, se abren muchísimas hipótesis que me parece que tienen una sanción, bueno, una sanción corporal, que no es cosa menor. Entonces, me interesa mucho el concepto de aspecto relevante y el aspecto temporal, porque eso es lo que me pasa también con esto, de que algo que en un momento no se advirtió como relevante, 6 meses después, o 8 meses después, o 10 meses después, dada un montón de cosas que ocurrieron, sí pasa a ser históricamente relevante. Entonces, no sé si le han dado vuelta a eso, no sé si hay alguna, la CMF, no sé quién puede haber establecido, existe alguna jurisprudencia, qué es lo que es relevante o no relevante, por si tuviéramos que precisar más o mejor este
este artículo. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. No sé si el profesor Bascuñán o el profesor Javier Willenman quieren aclarar la duda del senador Galilea. Por favor. Señor presidente, disculpe, ¿tenemos presencia telemática de la Comisión para el Mercado Financiero? Porque quizás eso podría... No están. Así que, mientras tanto, agradecemos su docta opinión. El artículo 134, aprobado por la Cámara de Diputados, cambia un delito de inducción a error en el otorgamiento de información, que es el artículo 134 actualmente vigente, por un delito de falsedad. O sea, no atiende a la producción de un efecto o resultado en víctimas, sino que simplemente se concentra en la actividad de dar información falsa. La relevancia a la que apunta el artículo 134 en la redacción aprobada por la Cámara es funcional, es a la representación de la situación financiera y el patrimonio de la sociedad. O sea, es relevante en la medida en que produce una representación falsa de la situación financiera o del patrimonio de la sociedad. La pregunta que plantea el senador Galilea, referida al tiempo, se resuelve en función de la aplicación de los criterios generales de imputación subjetiva. Para ser responsable por un delito de falsedad es necesario conocer al momento en que se da la información que esa información es falsa o incompleta en términos relevantes. Si ex post deviene la información omitida en relevante, pero ex ante, al momento de la realización de la acción, no es relevante, entonces no se realiza el tipo desde el punto de vista subjetivo. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Senador Galilea. Yo entiendo lo que señala el profesor Bascuñán, pero la falsedad, algo está bien. La falsedad siempre me parece grave, que alguien publique o exponga algo falso. Pero al igual que en otros artículos hemos visto lo incompleto. Recuerdo que la semana pasada creo que le pusimos el maliciosamente, o sea, cuando uno, porque lo incompleto puede ser, no tiene fondo, no tiene fondo lo de lo incompleto. Entonces, a mí me gustaba, para ser honesto, el texto de la ley vigente, que una información falsa que busca, que induce a error a la hora de contratar. La verdad es que la figura antigua me parece más correcta que esta. Y en particular la palabra incompleta, a mí por lo menos me perturba en este tipo de situaciones. Yo creo que es un tema absolutamente opinable desde el punto de vista de la objetividad del tipo. Yo abro la discusión porque tal vez como el elemento de incompleto puede ser relativo. Puede haber algo puede ser incompleto totalmente o relativamente. La magnitud que ha entregado al juez del fondo, tal vez considero la opinión de los profesores dejar solamente información falsa o maliciosamente, que es el verbo que hemos reforzado en otros tipos. Sí, senador. Y además, en particular en las sociedades anónimas, no sé si esto operaría también en la de responsabilidad limitada o la sociedad de personas, termina pasando cosas que a mí me ha tocado ver en la vida, que es que cuando una empresa está en una situación que se prevé compleja, justamente para evitar que los administradores, gerentes y directores caigan en este artículo, lo que hacen es que ellos rechazan así formalmente los balances, las memorias, qué sé yo, y le dicen a la Junta de Accionistas, por favor aprueben ustedes, independiente de nuestro rechazo. Cuando son socios controladores es un ejercicio que sale extremadamente fácil de hacer. Entonces, creo que al exagerar, por así decirlo, el tipo penal en este nuevo 134, lo único que vamos a lograr es finalmente que
en empresas que están en una cierta o previsible fragilidad, busquen que sean los que no tienen responsabilidad los que terminen aprobando los balances y las memorias. Entonces, yo tendría mucho cuidado con eso. Y en ese mismo orden, la palabra incompleto es algo que creo que más bien perjudica que ayuda. Senador, pero en concreto, ¿usted propone eliminar la expresión incompleta o agregar la expresión maliciosamente? La vez pasada, o sea, en el artículo pasado, ocupamos el malicioso, que nos explicó el profesor Bascuñán que no ayuda mucho porque finalmente tiene varias interpretaciones, a pesar de que pues me dijo que la interpretación que yo le daba era la correcta y que él compartía. Pero que los tribunales no son unánimes en esa interpretación. Yo en este artículo soy más partidario, así mi primera opción sería eliminar la palabra incompleta, derechamente. Y la segunda mejor, la segunda más mejor, sería poner el malicioso si es que no hubiera suficiente acuerdo en la comisión en este punto. Muchas gracias. Senadora Bensperger. Presidente, yo propondría hacer las dos cosas. Pondría que dieren o aprobaren maliciosamente o dolosamente, como decía el artículo actual, dar información falsa, borrar el incompleto sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio de la institución financiera o jurídica de la sociedad. Muchas gracias. Sí, pareciera ser una solución razonable desde el punto de vista de la objetividad del tipo. Me había pedido la palabra el Ejecutivo, no sé si María Astero, le damos la palabra a la Comisión de Mercado Financiero. Perfecto, se incorporó, senador Gastón Saavedra. Sí, respecto a retirar incompleta, y si ocurriera eso, no va a poder ser sancionado porque entregó una información incompleta, que afecta el conocimiento del patrimonio, porque eso es lo que se está viendo, no otra cosa. Sí, bueno, por eso habíamos presentado la indicación y la idea es tratar de llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que como estamos hablando de una pena, ¿no es cierto?, de presidio o reclusión menor en su grado medio a máximo, que puede llegar hasta 5 años, entiendo, debiera ser el tipo lo más objetivo posible. Pero vamos a escuchar a don Patricio Valenzuela de la Comisión de Mercado Financiero. Antes, senador Gailea. No, sí, solo respecto al comentario del senador Saavedra, lo que pasa es que lo falso y lo incompleto son palabras distintas, son cosas que tienen significado distinto, pero que hay un punto en el cual se pueden terminar encontrando. Porque si yo llego a tal punto de incompletidad, llego a un cierto punto de incompleto, es que estoy entregando ya algo completamente falso. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que yo quiero hablar, porque hay cosas incompletas que son incompletas nomás, pues no tienen. Pero yo creo que cuando uno ya simplemente omite cuestiones absolutamente relevantes, uno simplemente ya la figura se desvía y creo que ya perfectamente califica en falsedad. Estoy entregando, o sea, si yo emití que tenía un contrato que representa el 30% de mis ventas, eso ya no es incompleto. Eso ya es derechamente, creo yo, que estoy entregando una información falsa. Entonces, esa es mi aprehensión. Gracias, senador Gailea. Entendimos el punto. Le ofrecemos la palabra a don Patricio Valenzuela de la Comisión de Mercado Financiero. Gracias, presidente. Y disculpando que a lo mejor puede que me repita con algo que hayan señalado, dado que estoy recién incorporándome, pero efectivamente, desde la perspectiva de las conductas que distintas leyes son similares, me refiero, por ejemplo, a la misma que se va a ver probablemente, que es el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores. En general, se sanciona o se considera grave la conducta cuando se está entregando información falsa, ¿ya? Y en ese sentido, como bien creo que señalaba el senador Galilea, cuando la falta de completitud es de tal entidad
que traduce la información en falsa, efectivamente ahí es cuando uno entiende que adquiere esa gravedad. Y en ese sentido, siéndoles bien transparente, creemos que puede ser conveniente eliminar el término incompleto, dado que puede suceder la siguiente situación, que es, en el marco de la ley de valores, dado que solo se sanciona o solo se pena la entrega de información falsa y no la incompleta, puede que alguien sostenga la tesis respecto a que por el hecho de que en este caso, en este artículo 134, se está expresamente señalando que lo falso y lo incompleto son distintos, porque efectivamente si se hace esas separaciones porque el legislador está entendiendo que es distinta la falsedad de la incompletitud. Entonces, dado que en este caso el legislador hace esa diferencia, entonces mal podría entenderse dentro de la información falsa del mercado de valores aquella que por incompletitud adquirió ese carácter. Entonces de ahí que más bien para que haya consistencia entre los tipos de conductas de la ley de valores, de la ley general de bancos, de la ley de seguros, y de esta ley de sociedades anónimas, es que preferimos nosotros, creemos que puede ser más conveniente hablar de información falsa, que como bien señala, si mal no recuerdo, señor Galilea, va a adquirir ese carácter aquella información que con tal falta de completitud queda revestida de ese carácter. Eso, presidente. Bueno, muchas gracias a don Patricio Valenzuela de la CMF. Fue muy pertinente el punto del senador Galilea. Y para la historia de la ley, lo importante es señalar que cuando estamos hablando de incompletitud, no sé si existe la palabra que emplea la Comisión de Mercado Financiero, dice que sí, nuestro secretario, que además es un gran literato, eso lo asimilamos a la información falsa para todos los efectos. Y de ese punto de vista no es necesario incorporar la expresión maliciosa o dolosa. ¿Les parece? Lo podemos aprobar con enmiendas en esos términos, que haría solamente como información falsa. Vale decir que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieran o aprobaran información falsa sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica. ¿Habría acuerdo de aprobarlo en esos términos? Muchas gracias. Sí. Señor presidente, enseguida, en la página 303 de nuestro comparado, figura la indicación 90. Esta indicación 90 incide en el numeral 2 del artículo 52, que, como dije, modifica la Ley de Sociedades Anónimas. Este numeral 2, aprobado en el primer trámite constitucional, introduce en el título 14 un artículo 134 bis del siguiente tenor: los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de Accionistas o el órgano de administración de una sociedad anónima, impusieren acuerdos para obtener un beneficio económico para sí o un tercero en perjuicio de los demás socios o de algún socio en particular, y sin que esos acuerdos reporten beneficios a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados. La indicación 90 de los senadores Suárez Araya, Urresti y Walker proponen sustituir este numeral por el siguiente. Numeral 2. Introduces en el título 14 el siguiente artículo 134 bis. Artículo 134 bis. Los que, prevaliéndose de su posición mayoritaria en el directorio de una sociedad anónima, adoptaren un acuerdo abusivo para beneficiarse o beneficiar a otro, en perjuicio de algún socio, y sin que el acuerdo reporte un beneficio a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados. La misma pena se impondrá a los que, prevaliéndose de su condición de controlador de la sociedad, ocasionaren el acuerdo abusivo del directorio con su acuerdo o decisión, o concurrieren a su ejecución. Profesor Bascuñán. Señor presidente, el artículo 134 bis, aprobado por la Cámara de Diputados, introduce en Chile una regla que el derecho comparado conoce como artículo 291 del Código Penal Español. La redacción del artículo 134 bis, aprobado por la Cámara, sigue de cerca la redacción española, y a esa redacción
se le hizo la observación que conforme a la regulación de las sociedades anónimas, quienes estaban en posición de adoptar el acuerdo abusivo eran los miembros del directorio, no la junta de accionistas. Y entonces se redactó el inciso primero, concentrándose en quienes tienen poder normativo para adoptar el acuerdo abusivo, que son los miembros del directorio. Pero dado que esto es un delito de controlador de sociedad en contra de otros socios o socios minoritarios, era indispensable establecer una regla que extendiera esa responsabilidad también al controlador de la sociedad. Y esa es la función que tiene el nuevo inciso segundo. Entonces se distingue entre quienes tienen el poder normativo de adoptar el acuerdo, miembros del directorio, y los controladores. Inciso segundo. En tanto accionista. Así es. Perfecto. Y hay otra indicación del senador Galilea, a continuación, que deberíamos verla en conjunto para discutirla también, porque versa sobre el mismo artículo, ¿no? Presidente, esta indicación del senador Galilea tiene el número 91, no es sustitutiva, o sea, de toda la norma, sino de una frase, la que dice que prevaliéndose de su situación mayoritaria la Junta de Accionistas o el órgano de administración de una sociedad anónima impusieren por la siguiente: directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que adoptaren. Ya. Muchas gracias, senador Galilea. Profesor Bascuñán. En la redacción de la indicación que está en discusión, en el inciso primero, se omite indicar que se trata de presidio o reclusión menores, Ya. en cualquiera de sus grados. Aparece tan solo el término presidio o reclusión. Beneficiario sin perjuicio de algún otro socio será con la pena de presidio o reclusión menores, en ambas hipótesis, menores en cualquiera de sus grados, porque en el texto que viene de la Cámara hablaba de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados, no especificaba. Y la pena actual es... ¿Cuál es la pena actual? En nueva, ya, ok. No sé si hay dudas respecto a lo explicado por el profesor Bascuñán en relación a la indicación. ¿Hay dudas respecto, senador Galilea? Bueno, perdón. Respecto al texto que viene aprobado, quiero plantear una hipótesis, sobre todo me interesa que la CMF me diga si estaría dentro del 134 o no, porque la diferencia entre, lo voy a comparar con la indicación de los senadores Saraya, Orresti y Walker, la indicación de los senadores habla de acuerdo abusivo, que no es esa expresión no está recogida en lo que viene aprobado. Y a propósito de eso, hago la pregunta. Yo comparto absolutamente el principio de que el ser mayoritario no significa que uno pueda, entre comillas, abusar. Eso me parece obvio. Pero hay ciertas prácticas que están a las que tiene derecho un accionista mayoritario, que uno podría, o el minoritario que se siente afectado, evidentemente que va a encontrar que fue un abuso, a pesar de que está expresamente previsto en la Ley de Sociedades Anónimas. Entonces, tipo de cosas como la siguiente. Una sociedad tiene, por estatuto, 7 directores, una sociedad anónima. Un determinado accionista minoritario alcanza un poder tal que le permite nombrar a un director
o 2 directores. Un director. El accionista mayoritario que no quiere que ese grupo empresarial tenga un director, pero tiene suficiente poder, cita a junta de accionistas y toma el acuerdo de reducir el número de directores de 7 a 5, de manera que la cifra repartidora no le alcance a ese accionista mayoritario que tenía derecho a un voto. ¿Qué pasaría con una figura así? ¿Dónde está el borde de lo que se entiende como abusivo o no abusivo? De que va a tener beneficio económico, y es una cosa que me complica de lo que viene del texto. Obvio que va a tener un beneficio económico menor, si se quiere, que va a ser la dieta de un director más, que va a poner él y más poder político dentro de la sociedad, pero es una opción que está estrictamente prevista y considerada en la ley de sociedades anónimas, o sea que puede hacerlo, no es ningún delito en principio ni nada, pero de acuerdo a este 134 nuevo, creo que, o sea, no tengo ninguna duda, que si aprobamos este 134, el accionista perjudicado y que salió al directorio va a tratar de llevar a esta hipótesis lo que el accionista mayoritario provocó en la Junta de Accionistas. Entonces, me encantaría saber qué opina la CMF y no sé si los profesores han visto, cómo conversan las posibilidades reales de imponer ciertas acciones en la sociedad que están previstas en la ley de sociedad anónima y que el accionista minoritario eventualmente la va a mirar como abusiva. No sé, una fusión en que, puede que tenga derecho a retiro, pero finalmente el otro dice que yo no me quería retirar y no estoy de acuerdo con la fusión, entonces, me voy al 134. Todo ese tipo esa relación entre poder que le da la sociedad anónima al accionista mayoritario respecto a esta figura. Gracias, senador. Vamos a darle la palabra a don Patricio Valenzuela de la Comisión de Mercado Financiero. Por su intermedio, presidente. Efectivamente, en la sociedad anónima, cada acción da derecho a un voto, sin perjuicio que también hay series que pueden tener preferencias, ¿ya? Y por lo tanto que pueden tener alguna restricción en ese sentido. Y por lo tanto, efectivamente, el controlador es quien tiene la mayoría de los votos y por lo tanto que de alguna manera puede entenderse que impone, pero lo voy a decir de esa manera, puede entenderse que impone ciertos acuerdos, pero en realidad no está haciendo más que ejercer su derecho a voto, ¿cierto? Y por lo tanto puede ser, por ejemplo, que en el caso de sociedades anónimas donde hay una acción que tiene preferencia a derecho a dividendos, mientras que la otra tiene derecho a control, por ejemplo, claro, un grupo de accionistas podría querer distribuir más dividendos que otro y por lo tanto finalmente va a primar en esa junta quién tiene más votos. Entonces en realidad es todo acto que se realiza en la junta es fruto de ese ejercicio legítimo de sus votos. ¿Ya? Yo entiendo que acá el carácter abusivo que se quiere sancionar, ¿cierto? Es cuando ejerces ese derecho de manera abusiva, es decir, no es por el hecho de que tenías más votos y que pudiste imponer un acuerdo en junta, sino que abusaste de ese poder, de ese control que tenías para cometer algún acto que era contrario a ley. ¿Ya? Entonces, de esa manera entiendo que lo que está tratando de establecer este artículo 134 bis es más bien ese ejercicio abusivo del derecho, no es el ejercicio del derecho a secas, ¿cierto? Porque el que tiene mayoría va necesariamente a, entre comillas, imponer un acuerdo. Entonces, en ese sentido, el que sea abusivo es lo que le está dando ese carácter, ese cuestionamiento y el que está haciendo que justamente la conducta sea antijurídica. Gracias, don Patricio. O sea, se requiere el carácter abusivo, se requiere además que sea en provecho propio y que no beneficie a la sociedad. O sea, son 3 requisitos bastante concretos, bastante exigentes. No estamos hablando de una pena efectiva de cárcel, por eso la precisión yo creo que es importante que hizo el profesor Bascuñán. Estamos señalando la pena de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados. O sea, hay un reproche penal, pero no estamos hablando de penas efectivas privativas de libertad, por ejemplo. A mí me parece bastante correcto el tipo y se ponen las 2 hipótesis, ¿no? El caso del que se vale una posición mayoritaria en el directorio y el que se vale su posición de controlador.
Profesor, ilumínenos. Perdón. Sí. Sin que el acuerdo reporte un beneficio a la sociedad. O sea, estamos hablando, para ser más específico, digo, el artículo 134 bis se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos, los que prevaliéndose de una posición mayoritaria se adopta un acuerdo abusivo. Tercer requisito, para beneficio personal o de otro, en perjuicio de algún socio y sin que el acuerdo reporte un beneficio a la sociedad. A eso me refería. Presidente, para enfocar bien lo que los profesores digan, lo que yo quiero dejar salvaguardados son los derechos, que ejercer los derechos políticos que se establecen en la ley de sociedades anónimas nunca constituyen esta figura, porque, no sé, una sociedad puede tener poca deuda, por ejemplo, muy poca deuda, y llega y el accionista mayoritario dice: quiero hacer un aumento de capital. El socio mayoritario dice: oye, pero no necesitáis, y trae un informe de un auditor que dice que esta empresa no necesita más capital. Y el otro dice: no, pero es que yo igual, por proyectos futuros, porque estamos pensando, hago un aumento de capital y grande, previsiblemente para diluir a los minoritarios. ¿Dónde está? ¿Tiene el derecho? Tiene el derecho. ¿Lo establece la ley de sociedades? No. Todos los minoritarios, o buena parte de los minoritarios, a lo mejor van a decir: esto es un abuso total. Tú tenés plata, tenés el control, no hay nada que lo justifique, estás haciendo un aumento de capital solo para diluirme. Bueno, ¿cómo se arbitra eso en esta norma? Es lo que yo quiero saber. En ese caso tiene que haber un provecho propio y un perjuicio para el resto de los socios. Y tiene que ser abusivo. Bueno, profesor Bascuñán. Sí, gracias, señor presidente. La cuestión no puede decidirse en términos puramente formales, ¿no? Porque en términos puramente formales habría ilegalidad formal o legalidad formal y eso decidiría la cuestión. Esta es una cuestión, ¿no?, de ejercicio abusivo, incluso de derechos que en abstracto podrían ser formalmente válidos. ¿Cuáles son los tres puntos precisos que demarcan el delito? Primero, el carácter abusivo del acuerdo. Eso es importante en la legislación española y eso es importante que la indicación lo haya introducido. En segundo lugar, la obtención de beneficio económico. No es cualquier beneficio, sino que beneficio económico. Se entiende en la indicación que está implícito que es beneficio económico, pero podría explicitarse que es beneficio económico y no cualquier beneficio, ¿no? y que es ausencia de beneficio económico y no de cualquier beneficio para la sociedad. Y la tercera, que es la cuestión donde hay una diferencia entre el delito aprobado por la Cámara de Diputados y el delito español, es el universo de socios perjudicados. Los españoles tienen una regla que es que el controlador decide en contra de todos los demás socios. La regla que aprobó la Cámara de Diputados es que el controlador decide en contra de los demás socios o de alguno de esos socios. Entonces, respecto al artículo 134 bis, lo que podría hacerse para contribuir a su mejor precisión es explicitar que es beneficio económico y exigir que es el perjuicio de todos los demás socios, salvo el controlador. Pero no es una cuestión que se pueda decidir en términos puramente formales, porque entonces carece de sentido la construcción del delito como un delito de abuso del derecho, como bien expuso la Comisión para el Mercado Financiero. Muchas gracias. Profesor Javier Willerman, bienvenido. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muy breve, yo solo quería decir algo muy similar a lo que dijo el profesor Bascuñán, con una pequeña precisión más que tal vez puede contribuir al interés por certidumbre al que hace referencia el senador Galilea. Hay que tener en cuenta que este ámbito, o sea, la pregunta por el perjuicio que se le causa a accionistas en la toma de decisiones por parte de accionistas mayoritarios, ya es una cuestión que está tematizada por el derecho penal. Cuando se introdujo el año 2018 el delito de administración desleal, ese es un tipo de consideraciones que entran dentro del ámbito de un delito nuevo, ¿no? Pero se considera, y esto es muy discutido, que la toma de decisiones por parte de accionistas mayoritarios que pueden llevar a la
producción de perjuicio respecto al patrimonio de accionistas minoritarios puede ser tematizado por ese delito con condiciones que son más laxas y menos determinadas que este delito. En algún sentido, este es un delito especial para el caso específico relativo a la toma de decisiones por accionistas mayoritarios, controladores, etcétera, referido a esa pregunta, ¿no? A la pregunta de en qué condiciones lo que hacen abusivamente es o no es un delito. Entonces yo diría, entrega más certidumbre que lo que existe actualmente, más allá de clarificar que puede ser un delito, por supuesto, pero entrega más certidumbre que lo que existe actualmente en la regulación del derecho de sociedad chileno. Clarísimo. Muchas gracias al profesor Bilerman. Senador Gailea. Me parece que deberíamos considerar la sugerencia del profesor Bascuñán en términos de precisar que es beneficio económico. No, pero en la indicación creo que de los senadores, no, o sea, estaba dejarla en el, si es que vamos a tomar la, porque entiendo que los profesores valoran la expresión acuerdo abusivo, agregar en la indicación que presentan varios senadores el beneficio económico y que sea a los demás accionistas, o sea, que claramente sea algo que el mayoritario hace en perjuicio de todos los minoritarios. Me parece que por lo menos el inciso primero quedaría mejor y... Beneficiar económicamente a otro. Sí. Entonces, espérate, ¿cómo quedaría? Los que prevaliéndose... también que es reclusión menor. Sí. Entonces, los que prevaliéndose de su posición mayoritaria en el directorio de una sociedad anónima adoptaron un acuerdo abusivo para beneficiar a Económicamente. Para beneficiar económicamente a otro. Económicamente a otro. De los demás. En beneficio de los demás. De los demás. ¿De todos o de los demás? Bueno, No, de los demás, como viene en la Cámara. De los demás socios. Sin que el acuerdo reporte beneficios. Y presidio menor. Sí, es que le escuché Senador Gastón Saavedra. Sí, le escuché al profesor respecto de cómo lo tienen los españoles, cómo lo aprobaron en la Cámara y yo no sé si porque de todos y algunos, o sea, especificaba que porque el daño puede ser para todos, pero también puede ser para algunos. Entonces, si no quedará mejor explícito eso, que establezca que el daño o el perjuicio sea para todos y también puede ser algunos, porque pueden ponerse de acuerdo en desmedro de una minoría que no tendría opciones de lograr un beneficio colectivo. No sé qué opina el resto de los integrantes. Yo creo que hablar de los demás socios, como está mal la redacción original, es suficientemente claro. ¿Podemos aprobarlo en esos términos? Los demás, yo comparto que es mejor para el tipo que se está buscando, que es un abuso de posición mayoritaria respecto de todo, que es los demás. Sí. Por favor, vamos a leer cómo queda para ver si nos hace sentido. Don Ignacio. Señor presidente, el texto quedaría de la siguiente manera. Voy a referirme solo al inciso primero porque los demás están iguales. Así que, artículo 134 bis, los que prevaliéndose de su posición mayoritaria en el directorio de una sociedad anónima, adoptaren un acuerdo abusivo para beneficiarse o beneficiar económicamente a otro en perjuicio de los demás socios y sin que el acuerdo reporte un beneficio a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados. ¿Vamos a aprobarlo por unanimidad en esos términos? Senador Saavedra, senadora Asperger, muy bien. Senador Buenchumilla, estamos. Perfecto. Señor presidente, enseguida, ahí mismo en la página 304 figura el artículo 53 que introduce modificaciones a la ley 18.045 sobre mercado de valores. Ah, perdón. Nos falta. Sí, este artículo 134 bis que hemos estado analizando tiene un inciso segundo que dice la misma pena se impondrá a los que prevaliéndose de su condición de controlador de la sociedad ocasionaren el acuerdo abusivo del directorio con su acuerdo o decisión o concurrieren a su ejecución.
Y cabe señalar, señor presidente, que en todo caso nos faltaba pronunciarnos respecto a la indicación número 91, que es del senador don Rodrigo. Sí, no, la retiró. Acá yo entiendo que se está refiriendo al controlador en tanto accionista, ¿no? Y por eso se distingue del rol del director. Es el controlador de la sociedad que ocasiona el acuerdo abusivo del directorio, obviamente valiéndose de la mayoría que tiene el directorio por elección de la Junta de Accionistas. Me parece bien la distinción a mí, porque son dos situaciones distintas. Senador Gaile. Es que a mí me parece que la expresión los que prevaliéndose de su posición mayoritaria en el directorio me parece que incluye tanto al accionista que goza de esa posición mayoritaria en el directorio como el director que concurre al acuerdo. Me parece a mí, no sé si... Sí, yo creo que se refiere a una situación distinta porque es en consideración a su calidad de accionista, pero salgamos de duda y preguntemos a la Comisión de Mercado Financiero, que son los expertos. Don Patricio. Sí, efectivamente, hay ciertas sutilezas, pero efectivamente quien tiene el control es quien tiene la mayoría del directorio. ¿Ya? Si ustedes se van, no me acuerdo en este minuto, está entre los artículos 96 y 100 de la Ley de Mercado de Valores, que habla del control. ¿Ya? Habla de grupo empresarial, empresas relacionadas y de control. Entonces se entiende que quien tiene el control es justamente quien puede elegir a la mayoría de los directores y por lo tanto que tiene la capacidad de incidir en la administración de esa sociedad. ¿Ya? Entonces, de alguna manera el controlador tiene directa o indirectamente una cantidad suficiente de acciones de la sociedad que le permiten tener la mayoría del directorio y por lo tanto controlar esa administración. O sea, usted, coincidiendo con el senador Gavilea, considera este inciso innecesario. No estaba planteando eso, sino que... Ya, es que quiero saber para dónde va. Sí, no, lo que estaba diciendo es que efectivamente cuando uno habla de control es más que accionista, ¿ya? Pero evidentemente el accionista que controla es el que ejerce el derecho a voto y tiene la mayoría del directorio. O a lo mejor no estoy entendiendo no, está bien, consulta sí, es que es lo mismo que yo señalaba, conceptualmente son cosas distintas. Generalmente coinciden, pero puede no pero creo que es necesariamente. Importante, sí, puede no coincidir, y creo que es en el tipo penal, creo que es importante distinguir la calidad de mayoría en el directorio respecto al controlador de la sociedad, que puede ser abierta o cerrada en tanto accionista, pienso yo, puedo estar equivocado, por cierto. El accionista es quien va a ejercer el derecho a voto. Sí. ¿Ya? No un tercero. Pero efectivamente el control es un concepto más amplio. Sí, lo que pasa es que hay actos societarios distintos. La actuación en la Junta de Accionistas y otra cosa, la actuación en el directorio de la sociedad, son órganos distintos dentro de la ley de sociedad anónima, a eso voy. Entonces creo que hace bien el precepto en distinguir ambas situaciones. No sé, senador Gavilea, senadora Asperger. No están convencidos. ¿Ustedes prefieren eliminar este último inciso? ¿Lo consideran redundante? Que quiero entenderlo. Sí, si es que pusiéramos, para salvar la redacción del inciso segundo, el que valiendo su condición de accionista controlador, porque ahí se entiende bien hacia dónde iba, porque si no yo tiendo a decir que estaba recogido en el inciso 1. Entonces, acá, si le pusiéramos accionista controlador, ya se entiende que es una persona que puede no estar en el directorio y que... ¿Les parece? ¿Podemos aprobarlo con esa enmienda? ¿Por unanimidad? Por favor, señor secretario. Señor presidente, quedaría el inciso segundo de la siguiente manera. La misma pena se impondrá a los que, prevaliéndose de su condición de accionista o controlador de la sociedad, ocasionaren el acuerdo abusivo del directorio con su acuerdo o decisión, o concurrieren a su ejecución.
Ya, tome la votación, por favor, con la enmienda de ese inciso. Señor presidente, somete a votación el inciso segundo con la enmienda que... Sí, el texto quedaría de la siguiente manera. Que para que quede redactado bien, debe ser: la misma pena se impondrá a los que, prevaliéndose de su condición de accionista controlador de la sociedad, ocasionare el acuerdo abusivo del directorio. Punto. ¿Aló? Aló. Yo lo dejaría hasta ahí. Profesor Oscoñán. Señor presidente, me parece que para clarificar la decisión habría que distinguir dos cosas. Primero, la necesidad de una regla como esta y segundo, la redacción, ¿no? ¿Cuál es la redacción más conveniente? La razón de tener una regla como esta proviene del hecho de la sustitución que hace la indicación, la terminología de la descripción del autor del delito. En el artículo 134 bis aprobado por la Cámara aparecen los controladores, o sea, quienes tienen poder de control en la Junta de Accionistas y quienes tienen poder de control en el directorio. La observación de la CMF fue que se requería concentrar el delito específicamente en quienes pueden realizar el acto desde un punto de vista jurídico, y ese es el directorio. Por eso sale entonces la mención al accionista controlador o al controlador del círculo de autores. Pero como sabemos que fácticamente quien tiene el poder de control en la sociedad es el controlador, ¿no? Aunque formalmente lo tenga el directorio, y ha salido el controlador del círculo de autores, es necesario reintroducirlo con una regla especial. Por eso es la razón de la regla. Si no, dada la comparación de la redacción entre el precepto aprobado por la Cámara y el precepto de la indicación, parecería que queda excluido del círculo de responsables como autores, y no puede quedar excluido porque es el autor principal. Fácticamente es el autor principal el controlador. Luego viene la pregunta por la mejor redacción, y mi impresión es que la redacción del inciso segundo podría quedar mejor combinando la observación del senador Galilea con una redacción hacia el final del precepto en el siguiente sentido: la misma pena se impondrá a los que, prevaliéndose de su condición de controlador, porque hay una definición legal, artículo 97 de la ley 18.045, no, a los que, prevaliéndose de su condición de controlador, indujeren el acuerdo abusivo del directorio o, y ahora sí diría, o con su acuerdo o decisión concurrieren a su ejecución. Y entonces ahí está, en el primero cualquier controlador y en el segundo el controlador accionista, que va a tener que participar en una decisión de la Junta de Accionistas para ejecutar el acuerdo del directorio. Profesor, o José Pedro. La misma pena se impondrá a los que, prevaliéndose de su condición de controlador, indujeren el acuerdo abusivo del directorio o, con su acuerdo o decisión, concurrieran a su ejecución. Indujeren el acuerdo abusivo del directorio, su acuerdo de decisión, o concurrieran a su ejecución. ¿Estaríamos de acuerdo en esos términos? Pues queda mucho más claro. Senadora Ensperger. Todo lo elegante que yo esperaría de Pero está bien. Ya. Lo aprobamos por unanimidad en esos términos. Muchas gracias. Seguimos. Presidente, enseguida, en esa misma página 304 figura el artículo 53 del proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley de mercado de valores. Hay una indicación 92 que es de los senadores Soles Araya, Urresti y Walker, que incide en el numeral 1 de este artículo 53. Este numeral 1 sustituye los artículos 59 y 62 por los que figuran en la columna del medio, aprobados en primer trámite constitucional. Don Rodrigo, página 305 estamos. Página 304, 305. Sí, página 305, la siguiente. Ahí está, don Rodrigo, la indicación 92. Esa indicación 92 propone reemplazar el artículo 59 aprobado en el primer trámite constitucional.
por el que allí figura en la columna de la derecha. No sé si su señoría estima pertinente leerlo. La nueva indicación. Entonces, el artículo sustitutivo de la indicación 92 sería el siguiente. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, será sancionado a. El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública, proporcionar información falsa al mercado sobre la situación financiera, jurídica, patrimonial o de negocios del respectivo emisor. B. El que a sabiendas otorgare una clasificación de riesgo que no corresponda. Ok. Entonces. Como en el WhatsApp, que uno le baja la velocidad. O le sube, en realidad. Reitero, letra A. El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública, proporcionar información falsa al mercado sobre la situación financiera, jurídica, patrimonial o de negocios del respectivo emisor. B. El que a sabiendas otorgare una clasificación de riesgo que no corresponda al riesgo de los valores que clasifique. C. El socio de una empresa de auditoría externa que dictaminare falsamente o entregare antecedentes falsos sobre la situación financiera o patrimonial u otras materias sobre las cuales hubiera manifestado su opinión, certificación, dictamen o informe de una entidad sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. D. El director, gerente o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que haya intervenido. E. El que efectuare transacciones en valores con el objeto de mantener o alterar artificialmente en el mercado el precio de uno o varios valores. F. El que efectuare cotizaciones o transacciones ficticias, divulgar información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante de un modo apto para transmitir señales falsas al mercado en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de varios valores, o que de otro modo sean idóneas para incidir en las decisiones del público inversor. G. El que, fuera de los casos previstos en las letras anteriores, proporcionar información falsa al mercado por cuenta de una persona sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo apto para incidir en las decisiones del público inversor u ocultar aspectos relevantes para conocer el patrimonio o la situación financiera o jurídica de la persona. Muchas gracias, señor secretario. Desde ya intuyo que el senador Galilea va a echar de menos la expresión maliciosamente que está en la letra A del actual tipo penal. Pero le vamos a dar la palabra a los profesores para que lo expliquen. Señor presidente, la mayor parte de las modificaciones en la redacción de la disposición que introduce la indicación se refieren a cuestiones de detalles, de actualización o de compleción de la redacción. En la letra A se introduce la situación jurídica como una situación relevante respecto a la información que no estaba en la disposición aprobada por la Cámara de Diputados, situación financiera, jurídica, patrimonial o de negocio. En la letra B se cierra la imputación subjetiva al dolo directo de segundo grado, o sea, al conocimiento con certeza práctica de la circunstancia en la que se actúa, que es el conocimiento de la falsedad. O sea, no es un dolo eventual respecto de la falsedad de la clasificación, sino que es dolo directo o de segundo grado respecto de esa falsedad. En la letra C se sustituye la terminología por una terminología actualizada conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 21.314, lo que ya vimos a propósito de los contadores. En la letra D se introduce la mención específica del director y del gerente en vez del administrador para hacer una precisión respecto de las calidades usualmente detentadas en las sociedades anónimas. En la letra E se amplía el tipo, perdón, la letra E se distingue entre el tipo de manipulación de
de mercado y el tipo de transacciones ficticias. Se amplía el tipo de manipulación de mercado a la realización de cualquier conducta con el objeto de alterar o mantener artificialmente el precio. Y en la letra F se introduce una consideración de la idoneidad de las cotizaciones o transacciones ficticias o la divulgación falsa para generar el efecto distorsionador del mercado de valores. Y en la letra G no se introduce modificación. Perfecto. Ahora, en todo caso, acotar que no hay un aumento de pena, la pena sigue siendo la misma. Yo sé que es una pena alta, puede llegar a presidio mayor a su grado mínimo, pero no hay innovación respecto de la magnitud de la pena en la propuesta. Se ofrece no sé si la Comisión de Mercado Financiero quiere acotar algo respecto de la indicación. Don Patricio. Sí, no, básicamente como señala el profesor Bascuñán, creemos que queda bastante más clara y en ese sentido contribuye y se está ajustando algunas reformas que se habían introducido, como bien señala el profesor. ¿Ya? Quizás lo único, pero que seguramente se va a ver con posterioridad, que acá, en este artículo, antes había una conducta que estaba sancionada que tenía que ver con la entrega de información falsa a la comisión. En este artículo están quedando solamente las conductas que se refieren a la entrega de información falsa al mercado, al público, ¿ya? Y en ese sentido que queda bastante más ordenado, pero más adelante sería conveniente a lo mejor ver bien cómo queda abordada la conducta de entrega de información falsa a la comisión, ¿ya? Eso solamente presente. Ese es otro tipo de penal que vamos a ver posteriormente. ¿Habría acuerdo de aprobarlo en estos términos? Senador Gadilea, le ofrezco la palabra con mucho gusto. Dos cosas, presidente. Lo primero es que voy a retirar mis indicaciones 93, 94, 95, 96. 93, 94, 95 y 96. Okay. Y respecto de la indicación de los senadores Araya, de Urresti y Walker, tengo solo una duda, o creo que debería ponerse, una coma que cambia el sentido de la oración en la letra C. Porque dice, el socio de una empresa de auditoría externa que determinare falsamente o entregar antecedentes. Yo creo que después de auditoría externa tiene que ir una coma, porque el que me imagino que el sancionado es el socio porque él dictaminó falsamente o entrega antecedentes falsos, no que sea responsable. O sea, lo que quiero precaver es que una persona siendo socia y no tuvo nada que ver con un informe que efectivamente era falso, termine cayendo preso por ser socio. Entonces creo que eso se soluciona simplemente con una coma, cuando dice el socio de una empresa de auditoría externa, coma, que dictaminare falsamente o entregar antecedentes falsos de la situación financiera patrimonial, etcétera. Es la única sugerencia que me atrevo a hacer en este. ¿Se entiende? Sí, pero ponerle una coma al sujeto es lo más raro de todo. No hay nada más raro que poner una coma por el sujeto. El socio de una empresa de auditoría externa. Ese es el sujeto. El sujeto activo está claro. El socio de una porque lo que quiero empresa precaver es que digan el socio. Justamente. ¿Cómo separamos? Falsamente o entregar Y no se me ocurre una antecedentes mejor falsos manera que- de El que, dirección como financiera. siendo socio de una empresa de autoridad externa, coma, dictaminar. Perfecto. El profesor Bascuñán tiene una reacción, esta vez elegante. Profesor Bascuñán. Señor presidente, sí, lo que preocupa al senador Galilea es que sea ese socio el responsable individualmente y no simplemente socio de una empresa por la que otro entrega la información falsa. Y entonces, la manera más precisa de decirlo, el que, coma, siendo socio de una empresa de auditoría externa, coma, dictaminare falsamente. Perfecto. Si quiere lo lee, señor secretario. Sí, presidente. Este literal C quedaría de la siguiente manera. El que, siendo socio de una empresa de auditoría externa, dictaminare falsamente... Sí, hay dos...
tiene las comas. Ignacio, si quiere vaya señalando las comas. Bueno, el que, coma, siendo socio de una empresa de auditoría externa, coma, dictaminare falsamente o entregar antecedentes falsos, etcétera. ¿Está muy bien? Está perfecto. Ya, ¿lo podemos aprobar por unanimidad en esos términos? Ya. Oye, antes de pasar al segundo punto de la tabla, porque no vamos a alcanzar a despachar el proyecto hoy día, que es considerar la renuncia del presidente de la comisión y elegir a la nueva presidenta, un tema que advirtió Diego y María Esther, que es muy relevante, lo conversamos con los profesores para que no se nos olvide y lo tengamos claro. Nosotros determinamos un criterio, después de escuchar a todos nuestros invitados, que respecto de la titularidad de la acción por parte de la Fiscalía Nacional Económica, era conveniente mantener la titularidad de la acción en la Fiscalía Nacional Económica por un criterio de especialización, la delación compensada, todo lo que vimos ayer. Eso debiera ser aplicable también a la titularidad de la acción del Servicio de Impuestos Internos y de Aduanas. Tenemos un problema formal aparente y es que la pertinente indicación del señor Galilea, que ayer nos resolvió el problema y la cogimos respecto a la Fiscalía Nacional Económica, no está formulada en iguales términos, al menos en el caso del Servicio de Impuestos Internos y en el caso de Aduanas. Entonces, vimos el tema con la Secretaría y hay una posibilidad, como tenemos que remitir a la sala un texto armónico, sistemático y que tenga coherencia, es que podemos aprobar con enmienda o derechamente eliminar esa parte del proyecto que no es el proyecto principal, sino que es el proyecto que incide en los aspectos procesales, que es del diputado Leonardo Soto. Entonces, no sé, señor secretario, si usted lo quiere explicar, pues yo no sé si Diego va a seguir viniendo a la comisión, pero él advirtió este tema, le doy el mérito y para que resolvamos de inmediato cómo vamos a actuar en eso. Gracias, presidente. Sí, como bien usted señala, el objetivo es en esta materia, en principio, y por ahora tomar el mismo criterio de la Fiscalía Nacional Económica, de mantener la titularidad de la acción penal, sin perjuicio que se está realizando un trabajo entre el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Aduana en pos de proponer eventualmente un proyecto, digo eventualmente porque el lugar de donde se ingrese la modificación es lo que está pendiente de establecer, pero que introduzca modificaciones, pero creemos que por coherencia normativa es lo más apropiado. Perfecto. Eso es. Quería dejarlo planteado porque para que no se nos olvide también. Muy bien. Nos quedan, yo creo que nos quedan varias cosas porque hay que hacer algunas adecuaciones. Don Ignacio. Sí, presidente. Presidente, llegamos hasta la indicación 92 ahora. Y lo que teníamos pendiente para el día de hoy era de la 89 a la 108 y de la 113 a la 117, más las indicaciones 2 y 3 que están pendientes desde hace muchas sesiones y que estaban a la espera de lo que ocurriera con los delitos ambientales. Quizás es posible que eso se pudiera ver ahora, aprovechando que ya se resolvió lo de los delitos ambientales, las indicaciones 2 y 3. Sí, hace mucho rato que yo... Sí, José Pedro. Solamente una precisión, secretario, que yo entiendo que el senador Galilea retiró hasta la 96. Sí. Por lo tanto, ya, perfecto. Sí, está claro. Ya. Lo someto a consideración de la comisión. No, lo que pasa es que quiero cumplir el acuerdo de la comisión, si eso es todo. Nos quedan 10 minutos. No, pero mañana tratemos de terminar y hacemos el cambio final. Para tratar de
Ya, sí. Está bien, no, sí, yo creo que en 10 minutos no vamos a alcanzar. Efectivamente, tiene razón el senador Saavedra. Así que vamos al segundo punto de la tabla, señor secretario. Muchas gracias. Presidente, en el segundo punto de la tabla tenemos la consideración de sus señorías de la renuncia que ha presentado el día de ayer nuestro presidente, senador señor Matías Walker. Y enseguida, una vez que su señoría se pronuncie respecto a esa renuncia, proceder a la elección del nuevo presidente de esta instancia parlamentaria. Muy bien, entonces hay que aceptar la renuncia. Me imagino que va a ser por unanimidad. Senador Galilea. Solo para claridad de todos, estamos en el Senado todos conscientes de que hay un cierto impasse respecto de los acuerdos tomados 4 años atrás. Lo que... impasse que... Uno nomás. Hace un año, sí, tiene razón, hace un año. Tema que hay que resolver, evidentemente, de acuerdo al reglamento, y quizás la nueva mesa propondrá algo hoy día o simplemente tomaremos el acuerdo de seguir tal como lo acordamos un año atrás. Entonces, lo que quiero es, sin perjuicio de agradecer su presidencia, don Matías. Creo que fue una muy buena presidencia durante todo el año pasado. Creo que hubo temas muy significativos. Voy a rescatar uno que para usted es particularmente significativo, que es el acuerdo de los 4 séptimos para modificar la Constitución. Quiero que quede claro de que solo estamos aceptando su renuncia como presidente y sigue siendo integrante de la comisión hasta que se resuelva el tema de integraciones de comisiones que de alguna manera están puestos en tela de juicio en estos momentos. Así que bajo ese punto de vista, yo por supuesto acepto y agradezco, acepto su renuncia y agradezco la presidencia ejercida durante todo un año. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Galilea. Bueno, ¿podemos entonces aceptar la renuncia por unanimidad? Muy bien. Muchas gracias. Solamente señalar que ha sido un honor presidir la Comisión de Constitución, más encima del primer año en el Senado, y efectivamente agradecer a la Comisión porque creo que probablemente junto con la Comisión de Hacienda esta es la comisión que despacha más proyectos a la sala. Sacamos adelante, y lo menciono en primer lugar, toda la agenda de infancia, lo que dice relación con la ley de garantías de la niñez, el nuevo servicio de reinserción social juvenil que resolvimos en comisión mixta, este proyecto de delitos económicos, la agenda de seguridad, infraestructura crítica, la agenda de violencia de género. Así que solamente quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Constitución y muy especialmente a la Secretaría de la Comisión, acá representada por don Ignacio Vázquez, por Marcelo, también a Rodrigo Pineda, que se incorporó al trabajo del comité de expertos, y agradecerles por la paciencia que han tenido conmigo. Así que muchas gracias a todos, y corresponde entonces elegir a nuevo presidente. Usted toma la palabra, señor secretario. Sí, señor presidente, dada la renuncia que ha sido aceptada por sus señorías, corresponde que alguno o alguna de ustedes proponga un nombre para proceder a su votación. Estimados senadores, quiero proponer a la ilustre senadora ex vicepresidenta de esta corporación, Luz Ebensperger Orrego, Luceliana Ebensperger Orrego, para que presida la Comisión de Constitución. Gracias, don Rodrigo. Se ha propuesto a la senadora señora Luz Ebensperger para que asuma la presidencia de esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Voy a proceder a tomar la votación. Senador señor Galilea. Senador señor Saavedra. A favor. Senador señor Walker. A favor. Senadora señora Ebensperger. Presidente, mire, efectivamente hemos tenido un conflicto político
en relación con el Comité de la Democracia Cristiana, que sufrió una fractura en el curso del año pasado. Yo he señalado que como senadores nos corresponde arreglar ese tema. Los problemas hay que solucionarlos. Y por lo tanto yo he concurrido a esta comisión en virtud justamente de ese acuerdo que se trata de implementar para asumir como miembro en esta comisión. Y eso le corresponde naturalmente a los comités de decidir y no a los miembros de esta comisión individualmente. Pero creo que en aras de buscar esta solución, ahora hablo como vicepresidente del Senado, estamos empeñados con el presidente a buscar una salida como corresponde a los senadores, que no podemos enfrascarnos, digamos, en una disputa que no corresponde a lo que queremos hacer. Así que yo le deseo lo mejor, le agradezco a Matías su presidencia de la comisión en un año que se adoptaron acuerdos tan importantes como fue toda la participación de esta comisión en el proceso constituyente. Y le deseo el mayor de los éxitos a Luz, que hemos trabajado tanto tiempo también en esta comisión. Así que espero que en la próxima sesión podamos solucionar los problemas que tiene el Senado en relación con este impasse que hemos tenido. Gracias, señor secretario. Y corresponde la pequeña ceremonia. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Pero una fotito con todo aquí, ¿sí? En otra comisión tomo foto con todo. Así es. Sí, Gastón. Ya. Vas acá, compañero. Qué bonito. Muy bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la designación. Sin duda que es un honor presidir la Comisión de Constitución. Agradecer a Matías, creo que efectivamente, como aquí lo ha señalado tanto el senador Galilea como el senador Buenchumilla, ha sido una gran presidencia la de Matías, en un año no fácil, ¿no es cierto?, en que hemos sacado importantes proyectos, como siempre acostumbra esta comisión, y que a pesar de todas nuestras diferencias políticas siempre, y eso también lo sabe muy bien el senador Buenchumilla, ¿no? siempre hemos actuado dejando un poco de lado esas diferencias políticas y buscando lo mejor para el país en temas tan conflictivos. Y este año en particular en darnos una segunda opción, una segunda oportunidad en el proceso constitucional, y que también lideró Matías junto al expresidente del Senado, Álvaro Elizalde. Así que simplemente agradecer y esperamos que este nuevo año, con esta nueva presidencia y con la ayuda de todos ustedes, podamos también sacar adelante los proyectos que se nos vienen. Así que muchas gracias. No tenemos ninguna duda que la nueva mesa va a resolver prontamente el impasse por el que estamos pasando, y habiendo dado término a la orden del día de esta sesión, se levanta.